de pedidos planificados. Es decir, que del carro como producto terminado nos están entregando son las entradas de pedidos planificados, fila 5. ¿Sí? Esa fila 5. Es decir, de los carros no nos están entregando las necesidades brutas, o sea, ya, como quien dice, ya diligenciaron todo lo demás y están las entradas de pedidos planificados. Las entradas de pedidos planificados corresponden a aquellas cantidades de piezas o de producto que yo necesito que me lleguen en ese momento. Es decir, yo voy a necesitar que me lleguen 800 carros de juguete ya ensamblados en la semana 2, 3, 5, 6 y 1.600 en la semana 8. Entonces, ¿qué me falta? Si ya tengo la fila 5, me falta solo la fila 6, que es las expediciones de pedidos planificados. Es decir, ¿en qué momento voy a pedir los carros? O sea, voy a pedir que hagan el ensamble final de esos carros de fila. Bueno, y esa estructura se va a repetir una y otra vez. ¿Qué más tenemos por acá de información? Se sabe que el tiempo de suministro de carros de juguete es de una semana, o sea, el tiempo de entrega, el tiempo que se demora en armar los carros y entregarlos. Bueno, además tenemos del archivo de registro de inventarios esta información. Entonces, ahí está. Cubierta superior, cubierta inferior, rodamientos, ejes metálicos y llantas. De cada una de esas piezas tenemos las inventarios iniciales de seguridad, sus tiempos de entrega, factores de aprovechamiento. Cuando estemos haciendo la programación, recapitularé qué es ese concepto de factor de aprovechamiento. Y ya aparece la información que no habíamos visto en algún momento, digamos, aplicada, que son las entradas programadas. Hay entradas programadas de 4 piezas y casi todas en la semana 1, salvo en la última pieza que es en la semana 2. Y en la última columna está la técnica de lotificación. Hasta el momento la que hemos visto es lote por lote y hoy entonces miraremos la aplicación de esta de múltiplo de 300, pero lo cual no debe ser tan marciano porque en el parcial, en la subcontratación en planeación agregada, era múltiplos de 80 o de 75. Espero no estrellarme con personas que hayan asumido que el tope eran 80 o el tope era 75. Son múltiplos de. Les tocaba atacar cuántos múltiplos por encima más cercano era que se podía hacer. Bueno, entonces, los rodamientos, además de eso, tienen unas demandas externas. Suma que es el caso, por ejemplo, de ustedes que tienen sus comportantes empresariales. Tiene sonido integrado Back Olufsen. Entonces quiere decir que la empresa Back Olufsen, que hace muy buenos equipos de sonido, le proporciona el componente del sonido para ese computador, pero la fábrica del computador no hace los productos. Es decir, que en este caso, los rodamientos, ellos los hacen para sus carros, pero también esos rodamientos los venden a otras jugueterías para que esas otras jugueterías fabriquen por un carro. Y ahí está entonces lo que se llama como la demanda externa de los rodamientos. Vamos a ver que los rodamientos va a ser, digamos, como la pieza más compleja de todas las que hay que programar acá en este ejercicio. Y ya, ese sería, digamos, ese primer ejercicio. Entonces, para poder resolverlo, por favor, vayan al Moodle y descarguen la hoja de cálculo que está disponible ahí en esa pestaña de la unidad 5, por favor. Y van a encontrar esta hoja de cálculo con el ejercicio transcrito en la primera página. ¿Listo? Toda la información está ahí, están las entradas de pedidos planificados y les voy a pedir, por favor, ya descargaron el archivo, ya lo abrieron. Sí, bueno, se ubiquen en la celda F37, por favor, que hay un valor de 400. Si usted le da doble clic ahí, van a encontrar un error que ya aquí estoy viendo a alguien que lo cometió por allá, que queda con un espacio. Entonces está 400 espacio, van a encontrar que 400 espacio. Entonces hay que borrar ese espacio y dejar el 400 solo, porque si no va a salir valor cuando hayamos ese cálculo. Es un error de escritura mío, pero pues siempre se queda ese archivo, entonces por favor, o si no, escriba 400 directo y ya. ¿Listo? Si usted lo abre, va a ver que está 400 espacio, entonces borre ese espacio. ¿Listo? Bueno, ahora entonces tenemos la información, toda la información que he dicho del ejercicio está acá, está recogida acá, está entonces la lista de materiales, está las entradas de planificados de uno, el archivo de registro de inventarios y las demandas externas de los rodamientos. Bueno, aquí tenemos entonces la hoja en la cual se ha de desarrollar el ejercicio.
Y esa es la estructura de un MRP que vamos a llegar a hacer prácticamente siempre. Y cada pieza va a tener esta estructura en la mayoría de los casos. ¿Listo? Esa misma estructura de 6 filas, que fue la que usted me ayudó aquí leyendo que eran cada una de esas filas. Y para resolver ese ejercicio, ¿cuántas piezas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piezas distintas. Significa que cuando hagamos un MRP, a menos que le diga específicamente unas piezas a programar, porque pueden haber, se les puede proporcionar una lista de materiales gigantísima, pero le puede decir, programe esta y esta pieza. Entonces, para programar determinada pieza, solamente programa las únicamente necesarias para llegar a esa y no tener que hacer todo. Pero si fuera a hacer todo, como mínimo han de haber 6 cositas de estas, 6 estructuras de estas. ¿Y por qué digo como mínimo? Porque en la última parte de esta unidad vamos a abordar el tema de lotificación. Entonces, por ejemplo, podemos tener, queremos una técnica de una cubierta superior que sea programarlo por lote y también programarlo por, no sé, periodo constante y evaluar la más barata y entonces a partir de ahí programar lo que haya de ahí para abajo. Entonces, ahí ya, allá requerirá programar doble vez la pieza y decidir de ahí para abajo cuál es la más barata. Entonces, eso digamos que es importante tenerlo presente. Entonces, como ustedes pueden encontrar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estructuras o 6 cajas de MRP allí dispuestas. A la izquierda tenemos entonces la información del archivo de registro de inventarios que incluye la técnica de notificación, cuánto es el tiempo de entrega, inventarios iniciales y de seguridad y factor de aprovechamiento. ¿Listo? Que eso está ya traído de, digamos, los datos de entrada. Y a la derecha, pues empezar a programar. Bueno, entonces, arrancamos siempre en una lista de materiales porque esto es nuestro mapa. Arrancaremos siempre con las piezas que están en la parte superior. En la parte superior tenemos el producto terminado, que es el carro de juguete, del cual nos están proporcionando, ¿qué fila? Dijimos, de las 6, ¿cuál es la fila que nos están dando? Las 5. Es decir, que entonces vamos a tomar esto que dice entradas de pedidos planificados y en la semana 1 vamos a referenciar los datos que aparecen aquí. Ojo, porque así, aquí en la semana 1 no hay nada de entradas de pedidos planificados, entonces usted ha de referenciar nada. Lo digo porque hay evaluaciones donde se presentan datos así y entonces el estudiante o estudiante está tentado a referenciar el primer valor que usted encuentre escrito como el de la primera semana y no necesariamente la primera semana tiene datos. Pues aquí la primera semana, nulas entradas de pedidos planificados. ¿Listo? Y entonces ahí tenemos eso. Es decir, que ya tenemos esta parte, lo cual implica que no es importante o no es relevante para nosotros diligenciar esta parte. Porque para llegar aquí necesitamos entonces procesar lo que está acá. Pero si ya nos están entregando esto directamente, pues no lo necesitamos. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con las expediciones de pedidos planificados? Recuerde que esto es, digamos que yo digo, yo necesito que me lleguen 800 carros ensamblados ya en la semana 2. ¿Qué me toca mirar? ¿Cuánto tiempo de entrega tienen los ensambles de los carros? Una semana. Entonces me toca decir que para que me lleguen esos 800 carros en la semana 2, debo pedirlos, o sea, debo hacer la expedición de los pedidos en la semana 1. ¿Listo? ¿Cuántos carros voy a pedir? La cantidad depende del factor de aprovechamiento que esté asociado a esa pieza. 100% significa entonces que todo lo que yo pida va a llegarme sin defectos, no va a haber mermas de ningún tipo. Cuando los factores de aprovechamiento son menores, significa entonces que yo mando a hacer 100 carros y de pronto si el factor de aprovechamiento es 90, entonces me van a llegar 90 carros sin defectos. Entonces yo tengo que programar más de los 100 para que me lleguen los 100 sin defectos. Entonces, en este caso, de manera general, vamos a tomar ¿qué? Vamos a tomar entonces la división entre esto y esto. A pesar de que sea redundante dejarlo porque va a ser 800, porque es el 100%. Ahora, por favor, estamos hablando de carros. Entonces, como estamos hablando de carros, tenemos que entonces redondear al entero superior esa cantidad de carros que vamos a pedir, ¿vale? Yo lo que quiero, por favor, es que ustedes no se pongan a hacer las fórmulas como un robot, sino que esta fórmula con el redondear tiene sentido porque el
el producto que estamos hablando, su unidad de medida es entera. Si estuviéramos hablando de un producto a granel, por ejemplo, ahora que viene los buñuelos, entonces que fuera una empresa que vendiera masa preelaborada de buñuelos para que después alguien los compre y los frite, pues es un producto a granel que va a decir 3.7 kilos, 2.9 kilos, tiene sentido porque es un producto cuya unidad de medida es continua, ¿sí? Pero si estamos hablando de carros, paquetes, como aquí en el quiz de planeación agregada, unidades, que en todas las opciones les decía, la unidad está, o sea, se interpreta la unidad como el paquete de este, entonces no hay que usted tiene que mirar que si se están 12 unidades, no se da la unidad. Paquetes o combos, eso sí hay que redondear, ¿sí? Claro, pues no se redondea si el producto del que se está hablando o el ingrediente o la pieza que se está hablando, por la connotación que tiene, tenga un tema de unidad medida continua. ¿Sí? Pues si estamos hablando de volúmenes, metros, pesos, longitudes, las unidades continuas tienen sentido. ¿Listo? Bueno. Entonces, si programas, entonces lo mismo hacemos acá. Copiamos y pegamos y copiamos y pegamos acá. En todo momento que haya entradas de pedidos planificados, yo voy a programar expedición una semana atrás. Entonces, 800, entonces por una semana atrás. Oye, por una semana atrás. Y 1700 por una semana atrás. Y ahí tengo mis expediciones de pedidos planificados. Profesor, ¿y por qué entonces no hace la fácil, es poner el 800 y arrastrar la fórmula? Listo, háganla. No hay problema. Yo lo hago así por dos razones. La primera razón, que es la más elemental o digamos la menos importante, es por temas visuales, porque entre menos información tenga la hoja de Excel, pues es más claro identificar. Pero realmente esa no es la razón de peso. La razón de peso, que tampoco es tan de peso, es cuando estemos viendo lotificación, nosotros vamos a tener que utilizar esta fila para calcular lo que es el costo de ordenar. Y para calcular lo que es el costo de ordenar, entonces vamos, si lo dejamos así, vamos a utilizar la fórmula contar. Y es una fórmula más sencilla que si tuviéramos los ceros nos tocaría utilizar contar.sí. Entonces, es por esa razón que lo dejo así para que al momento de hacer, cuando hagamos en notificación eso, se nos facilite un poco los cálculos. Pero si usted quiere, arrastre de acuerdo a su metodología, pero ya usted tiene que ser consistente. Si usted va a usar eso, cuando tenga que eventualmente calcular costos de ordenar para temas de inventario y notificación, entonces tiene que usar contar.sí. Bueno, es por esa razón. Bueno. Ya tenemos entonces, y toda pieza termina de programarse cuando se ha diligenciado esta fila. Entonces, carro de juguete como producto terminado, check. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, ahora una vez hecha una pieza, tenemos que devolvernos a nuestra carta de navegación. Ya hemos evacuado el nivel 0 porque ya solamente hay un producto terminado a nivel 0. Podemos tener el caso donde haya multiproductos, dos tipos de carros, con sus listas de materiales, y entonces habrá que mirar. Pero en este caso es sencillo, tenemos solamente un producto terminado. Bajamos ahora al nivel 1. Y en el nivel 1, ¿qué piezas tenemos? Tenemos una cubierta superior, una inferior y el rodante. Arrancaremos, pues, como nosotros somos occidentales, de izquierda a derecha. Cubierta superior. Entonces, justamente es la pieza que está, cuya programación está debajo, inmediatamente debajo del carro de juguetes. Según la lista de materiales, ¿cuál es la proporcionalidad de carros de cubiertas superiores por cada carro? Una cubierta por cada carro. Y las necesidades brutas de la cubierta superior, recordemos que están determinadas por las expediciones de pedidos planificados de la pieza padre. Es decir, vamos a referenciar esa expedición de pedidos planificados. Porque si yo voy a mandar a que ensamblen los carros, 800 carros en la semana 1 significa que los componentes que necesito para ensamblarlos los tengo que tener listos esta semana. Por tarde. ¿Sí? Entonces, las necesidades brutas, aquí sí podemos arrastrar sin ningún problema, y no es necesario hacerlo paso a paso. Las necesidades brutas de las cubiertas superiores van a ser exactamente las mismas especies de pies planificados en el carro, porque la relación es una cubierta. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, si quieren, pasen a la otra hoja a la izquierda donde tienen los datos y me pueden indicar si esa cubierta superior tiene entradas programadas. No, ¿cierto? No aparece. Entonces, eso todavía sigue siendo como una cajita negra acá porque nunca lo hemos abordado. Pero las otras piezas sí tienen entradas programadas. Bueno.
La tercera fila, que es las saldo disponible proyectado o el inventario disponible, esa fila, todo es importante, ¿cierto? Pero esa fila es crucial su cálculo porque ella viene a ser la columna vertebral de la programación del MRP. ¿Listo? Ella viene a ser la columna vertebral de la programación. Y les quiero recordar, como les dije en el pasado, que ese saldo disponible proyectado se puede interpretar como el inventario que queda al final de esa semana en producción. Por esa razón, ustedes ven que yo tengo la columna E ahí. O sea, no es porque la dejé ahí porque sobra, sino como estamos interpretando que es el inventario al final de un periodo, entonces el inventario inicial puede tomarse como el inventario final del anterior. Es decir, el inventario inicial de la semana 1, yo puedo tomarlo como el saldo disponible proyectado de una semana antes de la semana 0, ¿cierto? O sea, si este de acá, perdón, acá, es el saldo disponible proyectado del periodo 1, que es lo que me va a quedar al final, yo lo puedo interpretar también como el inventario inicial de la semana 2, ¿sí o no? Bueno, entonces, sobre esa lógica, el saldo inicial de la semana 1 yo lo puedo hacer entonces corriéndome una columna atrás y sacando, digamos, el saldo disponible proyectado o inventario final de una semana 0, teóricamente hablando. Ese saldo disponible proyectado de la semana 0, según pues, los datos como lo manejaremos acá en este curso, va a ser únicamente la diferencia entre el inventario inicial y el inventario de seguridad que esté ahí indicado. El inventario de seguridad es un valor puntual, 100 unidades. Tenemos 1000 inventarios iniciales. El inventario de seguridad, nosotros vamos a contar como un disponible inicial de ¿cuánto? 900 cubiertas superiores, ¿sí? Ya hemos descontado el inventario de seguridad y se ha dado por muerto. ¿Listo? Esa fórmula solo aplica en esa semana, digamos, como anterior al horizonte, porque como lo estamos asumiendo como saldo al final, entonces necesitamos saber de cuánto partimos realmente. Ahora, a partir de la semana 1, la fórmula del saldo disponible proyectado es esa fórmula que aparece aquí encima. ¿Listo? Y entonces, ¿qué nos dice? El saldo disponible proyectado de un determinado periodo es igual a ¿qué? Al saldo disponible proyectado de ¿qué? Del periodo anterior, o sea, a este 900, ¿cierto? Es decir, digamos, lo que me voy a quedar al final de este periodo 1, parte de ¿qué? Pues de lo que yo tengo, traigo antes. Ahora dice, menos necesidades brutas. Es decir, le voy a quitar esto menos lo que se va. Sí, porque las necesidades brutas es lo que yo tengo que entregar. ¿Qué más dice después? Sumar las entradas planificadas o lo que aquí se llama como entradas programadas. Y es la segunda fila. Recuerden que las entradas programadas son unidades que me van a llegar en este plan, corre la semana 1 en adelante, pero que antes en algún momento se habían pedido. No sé cuándo. O sea, antes, hacia atrás. Se habían pedido en algún momento, pero que están programadas para que lleguen en este horizonte de planeación. ¿Sí? Yo lo estoy dejando de manera genérica aquí, la fórmula, aunque en este pieza no hay entradas programadas en ningún tipo, pero estoy dejando la fórmula universal. ¿Listo? ¿Y qué más dice? O sea que, claro, yo se lo tengo que sumar. ¿Por qué? Porque con lo que me voy a quedar es que con lo que traigo más lo que me llegue de que haya pedido antes, menos lo que se vaya por las necesidades, y qué más dice, más las entradas de pedidos planificados de ese periodo, o sea, esta de acá. O sea, le voy a sumar lo que yo en este plan quiero y voy a ordenar que me llegue en esta semana. O sea, esto. ¿Sí? Esto, a diferencia de esto, es que esto es algo que yo pedí antes y que pues no sé, está bajo mi control ahorita y me va a llegar ahorita porque sí. ¿Sí? Pero esto es algo que yo conscientemente voy a programar y que necesito que me llegue acá en esa semana porque me va a quedar. Eso depende de lo que yo proyecte inicialmente que me va a quedar acá. Entonces yo voy a colocar unidades acá si de entrada anticipo que aquí me van a quedar negativos. Entonces yo voy a colocar que me llegue algo para nivelar y que no me quede negativo acá. ¿Listo? Y no voy a incluir, voy a ignorar esta parte de inventario de seguridad. ¿Por qué motivo? Porque ya lo descarté desde un principio. Si lo sigo restando, ¿qué va a pasar?
Si le coloco menos 100, ¿qué va a pasar? Si aquí le coloco menos 100, ¿qué va a pasar? Resulta que esto lo voy a correr hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada semana me va a empezar a guardar 100 de inventario de seguridad y los va a empezar a acumular. Entonces, a la vuelta de 8 semanas va a guardar esos 800 de inventario de seguridad y esa no es la idea. Son solo 100 y que se mantienen. Entonces, con el hecho de haberlas descontado desde el principio, ya está. Ya está. Sí, entonces, para acá. ¿Por qué le colocan esta fórmula? Digamos, y eso hasta allá no llegaré yo. Es, por ejemplo, si el inventario de seguridad sigue que sea un porcentaje de la demanda y eso, entonces ahí sería más que el inventario, sería como la variación del inventario de seguridad, pero eso no lo voy a contemplar acá, lo voy a dejar con esta método. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí se está el disponible proyectado, les dice, mire, hasta el momento se proyecta que al final de la semana 1 usted se quede con 100 unidades sobrantes. ¿Por qué? Porque trae 900 y entrega 800 y le quedan 100. Y esta fila, por favor, solamente esta. No vaya a seleccionar esto y extenderlo, porque si usted hace esto, esta fila le va a quedar con esta fórmula y esta otra le va a quedar con la fórmula como es. ¿Sí? Lo aclaro porque pasa y lo encuentro. ¿Listo? Entonces, solamente toma esta y arrastra hasta la semana 8. Va a dejar eso. Y esa es la columna vertebral de la programación del MRT. Ahí tengo la fórmula que teníamos arriba, Porque ya está de entrada, está en la columna E. Si usted lo sigue restando, comienzas a acumular inventario de seguridad. O sea, y sería 100, y aquí me descarta otros 100, otros 100, otros 100, entonces va a quedarse con, ya sería con 900 de inventario de seguridad. Y eso no es el flujo. Bueno, ahora, pregunta, ¿qué significa ese 3.900 negativo a la vuelta de la semana 8? Entonces, ¿cómo lo puede usted interpretar? ¿Mm? Ese 3.900, ¿cómo lo puede interpretar usted? Sí, pero entonces la connotación negativa significa como la necesidad o el déficit acumulado que tengo de carros de cubiertas superiores hasta el momento sin haber programado nada. ¿Sí? Es eso. A la vuelta de 8 semanas necesitaría un total de 3.900 acumulado. Y me toca entonces, por esto esta columna súper clara, porque es a la que yo voy a empezar a mirar para ir nivelando y dejarla en ceros, como mínimo. Como mínimo dejarla en ceros porque puede quedar con sobrantes. Vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? La siguiente fila es necesidades netas y las necesidades netas las tenemos. Ya lo que vayamos a diligenciar en las otras filas, que son las filas 4 y 5, toca hacerlo semana a semana. No puedo hacerlo así de un solo tacazo. ¿Listo? Entonces, cuando yo empiezo a diligenciar que hay necesidades netas, cuando yo encuentro que el saldo disponible proyectado es que negativo o positivo. Negativo. O sea, el que haya un saldo negativo significa que ya estoy debiendo algo, ya hay una necesidad. Entonces, si aquí el saldo negativo es en 700, pues la necesidad, ¿cuánto es? De esa semana serían solamente 700. Y eso sí lo voy a diligenciar manualmente. Bueno, ahora, las entradas de pedidos planificados significa, digamos, que yo necesito en esa semana cuántas unidades pues para cubrir esas 700 unidades, que es la necesidad neta, pues me toca mirar ahora la técnica de lotificación. Entonces, la técnica de lotificación me dice que es lote por lote. Y lote por lote significa que pido lo que necesito. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto pido entonces? 700. Entonces, repito, 700. Y ahí está. Y automáticamente, ¿qué pasa? Toda esta fila se comienza a actualizar y ya queda en 0,6. Y empieza a bajar. ¿Sí? Por eso me toca irla diligenciando semana a semana. No puedo hacerla en solo uno. ¿Listo? Y ahí entonces volvemos a hacer, y ahí ya vuelve. ¿Cuánto vuelve a dar necesidad neta? Pues aquí en la semana 4. ¿Cuántas? 800. Entonces ahí voy referenciando. Y así sucesivamente. Básicamente las necesidades netas pasan a ser igual a las necesidades brutas, claro, porque pues no hay entradas programadas ni nada por el estilo, ¿no? Estas tres necesidades netas son iguales a las necesidades brutas porque ya no hubo nada más de inventarios ni entradas programadas que hiciera descuentos de eso, descontar costos. ¿Listo? Y ahí quedó. Observe que cuando usted tiene una técnica de lotificación lote por lote, pongan atención a lo que estoy diciendo,
A partir del momento en donde encuentra usted la primera necesidad neta, que es en la semana 2, porque en la semana 1 no hay necesidades netas, porque con lo que trae se cubre la necesidad bruta de la semana 1 y antes sobra, sino que a partir de la semana en la cual usted encuentra necesidades netas, de ahí en adelante todos los saldos disponibles proyectados quedan en ceros, porque como estoy pidiendo exactamente lo que necesito, pues ni va a sobrar ni mucho menos va a faltar. ¿Listo? Esto es clave porque cuando miremos más adelante con temas múltiplos de, ahí sí van a haber unos sobrantes. Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Pues pedimos entonces, miramos cuánto es el tiempo de entrega. Una semana, entonces me voy a correr una semana atrás y como estamos hablando de cubiertas, no estamos hablando ni de litros de agua ni nada de eso, pues toca redondear. Entonces tocaría redondear. ¿Qué voy a pedir? 700 divido el factor de aprovechamiento, que sería redundante en estos momentos, que es 100%. No sé por qué esto, ¿sí? ¿Y cuántas decimales? 0. Entonces, pues, queda redundante que usted va a pedir 700 porque, pues, el factor de aprovechamiento es del 100%. Significa que todo lo que yo mande a ensamblar, producir de carros de juguetes, todo va a llegar íntegro. No va a haber defectos, no va a haber mermas, ¿sí? Y ahorita que ustedes, los que estén viendo ingeniería de la calidad, pues esto es como todo el tema de calidad, defectos y toda esta historia, entonces eso es una situación allí. Y yo pues procuro conectar con estas cosas en estos temas que hay. Bueno, entonces ahí va. Bueno, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente diligenciar en los puntos donde yo tengo que hacer pedidos, que simplemente miro donde tenga entradas de precios planificados y me corro una semana atrás y copio y pego la fórmula. Para que me funcione la fórmula tengo que haber dejado fijo el valor del factor de aprovechamiento, ¿sí? Dejarlo fijo con F4. Allá la celda correspondiente al factor de aprovechamiento. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí sobre este programación? Y de ahí para adelante es básicamente lo mismo, hacer lo mismo, ¿sí? Obviamente pues lo vamos a ir haciendo paso a paso. Hemos hecho entonces la cubierta superior. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya terminamos esto significa que ya acabamos segunda pieza, finalizada segunda pieza. Ahora nos vamos de izquierda a derecha. Nivel 1, ¿quién va? Cubierta inferior. Yo les decía a ustedes en la clase virtual que tuvimos el miércoles que para facilidad yo lo que voy a hacer es seleccionar estas filas y las voy a ocultar en primera instancia. ¿Para qué? Para dejar la pieza que voy a programar justo debajo de la pieza padre. ¿Sí? Si usted, como es mi supuesto que usted termina la clase y se va y se hace todo, con el tiempo usted va a encontrar innecesario ocultar filas. Ya rápidamente se va a identificar cuál es la pieza padre y hacer la cuestión, ¿cierto? Pero como estamos hasta ahora arrancando, pues yo les recomiendo oculte las filas de la pieza que no depende, de la que no depende la pieza que va a programar. Yo no necesito la cubierta superior para programar la cubierta inferior. Si lo hago es para el orden, pero para programar los datos no los necesito. ¿Sí? Para programar la cubierta inferior necesito los datos del carro de juguete. Y la proporcionalidad de la cubierta inferior por cada carro de juguete, ¿cuánto es? Según la lista de materiales, una cubierta inferior por cada carro de juguete. Luego entonces, las necesidades brutas del carro, la cubierta inferior, pues va a ser la misma expedición de pedidos planificados del carro juguete, tal cual como en la cubierta superior. Ahí tendremos nuestras necesidades brutas. Alguien, por favor, que me diga si en esa cubierta inferior hay entradas programadas en el archivo registro unitario, en la primera hoja de cálculo. ¿Existen? ¿Cuántas y en qué semana? En semana 1, 400. Semana 1, 400. Entonces, aquí sí vamos a colocar 400 y vamos a escribirlas 400. ¿Listo? Significa que allá en algún momento antes de la semana 1, porque pues no es que la empresa la abrieron ahorita y la semana 1 arranque, allá Semana Santa, mandaron a pedir 400 cubiertas inferiores y en esta semana 1 de esta programación van a llegar. ¿Listo? Y ahora llegamos con la fila, la fila clave acá de esta programación. Recordemos, entonces, para el saldo disponible proyectado en la semana 0, ¿cómo lo hacemos? Sería entonces, recuerden,
Con lo que partimos sería el inventario inicial menos el de seguridad. Es decir, que arrancamos con 1.200 unidades. Eso es lo que contamos realmente, porque el inventario de seguridad hay que dar. Y ahora, a partir de la semana 1, entonces, empezamos a utilizar esta fórmula. Dice, del saldo disponible de un determinado periodo es que el saldo disponible del pasado, dice, ahora dice que menos necesidades brutas, o sea, esto es lo que traigo, esto es lo que se va, ¿cierto? Y se resta porque se sale, ¿cierto? Entradas planificadas, ahora sí aquí sí hay datos. Esto es algo que llega que mandé a pedir antes. Y el último dato, según acá, entradas de pedidos planificados, es que algo que llega, pero que yo pido que en este momento necesito, voy a programar, que quiero que me llegue ahorita, según esta programación. Y ahí hemos calculado los saldos disponibles proyectados de la semana 1. ¿Listo? Y en la semana 1, entonces, es este 800 el cual yo voy a arrastrar hasta la semana 8. 3.200 significa que a la vuelta de 8 semanas va a haber una necesidad acumulada de 3.200 unidades. Un déficit de 3.200. ¿Listo? ¿Cuál es la técnica de notificación para esta pieza? Bueno, antes de eso hay que mirar dónde aparece la primera necesidad neta. ¿En qué semana? En la semana 4. Antes no, porque antes o es positivo o es cero. Entonces, necesidad neta va a aparecer hasta la semana 4 con 800 unidades porque hay un negativo ahí. Entonces, por eso es clave esa fila de arriba, porque es la que va a ayudar a identificar necesidades. Y la técnica de notificación de la cubierta inferior vuelve y juega es lote por lote. Entonces, vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo. Entonces, si necesitamos 800, pedimos 800. Eso se actualiza. Ahora cambia, pedir 800, pido 800. Y luego 1.600, pido 1.600. ¿Sí? Eso ya no tiene ningún misterio según dan lote por lote. Lo que pido en necesidad, lo que tengo en necesidad neta es lo que voy a pedir. Y esa es eso, ¿ya? Eso es. Porque está pidiendo lo que necesita, nada más. Bueno, ¿y qué nos falta? Entonces las expediciones de pedidos planificados. Ojo, ¿cuántas semanas es el tiempo de entrega aquí? 2. Entonces, piense ustedes en fuentes de error que pueden haber. Si usted programa mal allá el carro de juguete, de ahí para abajo, lo dijo usted fuerte. Pailas, ¿cierto? También, si usted no programa a 2 semanas atrás, sino a una semana atrás, la misma historia, y peor aún si de esa pieza dependen otras piezas. Aquí no es tan terrible porque la cubierta inferior, ahí para, de ahí para abajo no hay nada. Pero cuando es una pieza de la cual dependen varias hacia abajo, el error se va ampliando de ahí para adelante. Entonces me tengo que correr 2 semanas atrás y hacer la misma historia. ¿Tengo que redondear? Sí, porque estamos hablando de cubierta, no estoy hablando ni de, por ejemplo, no sé, mililitros de estaño para la soldadura, ¿sí? Que sí sería importante utilizarlo con unidad continua. Entonces sería redondear, punto más. Voy a pedir cuántas. Aquí necesito que me lleguen 800 en la semana 4. Las voy a pedir entonces en la semana 2. Y las voy a pedir, ¿cuántas voy a pedir? 800 dividida, pues lo que, el factor de aprovechamiento que tenga ahí establecido. Esa es la semana 4. Me corro 2. Bueno. ¿Y cuántos decimales? 0. Porque quiero que sean números enteros. ¿Listo? Y acá entonces lo que voy a hacer es pues simplemente copio, pego y acá una más. Y ya. Quedan mis expediciones de la cubierta inferior. ¿Listo? Es decir, que yo tengo que pedir 800 cubiertas inferiores en las semanas 2, 3 y 5. Perdón, 2, 3 y 1.600 en la semana 5. Y ya, como ya iniciamos esa fila,
finalizamos la programación de la cubierta inferior. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Señor, Repetir lo que hiciste para coger y pegar y omitir la celda ahí en 25, porque se omite. ¿por qué se omitió? Porque aquí también se omite. O sea, simplemente yo estoy tomando estos datos y me corro dos valores hacia atrás. Si yo necesito 1600 en la semana 7, pues ¿cuándo les voy a pedir? En la semana 5. No pido nada en la semana 4 porque no necesito nada en la semana 6. Esto depende de esto, ¿no? Y eso consiste en copiar y pegar la fórmula. Y la copio y la pego así deportivamente porque yo he hecho que el factor de aprovechamiento quede fijo, no se cambie. ¿Listo? ¿Cuál? En la fila 24. Sí, porque es que yo estoy asumiendo esta. Yo voy a decir, necesito, a ver, necesito cuántas. Pongamos que es, porque esa es justamente la programación. O sea, claro, yo estoy para nivelar antes significa que yo necesito 800. Entonces, esa herramienta lo que me está diciendo es que yo le voy a decir al área encargada de ensamblar las piezas inferiores, le voy a decir la semana 2. Me hace el favor y me ensambla 200 unidades para que a mí le llegue que me la cuarta. Todas esas mi programación. Esa es la solución que yo estoy estableciendo. Porque para que pueda suplir esa necesidad neta, eran 800, pues entonces yo tengo que, necesito que aquí me lleguen los 800. Y para que me lleguen los 800, yo tengo que ir a la área encargada de hacer la actividad a decirle que en las manos. ¿Sí? O sea, eso me da el mensaje, obviamente, digamos que el proceso, pues, de esta clase en la semana 2 y decirle al que hace las cubiertas inferiores, oiga, que por favor, es esta de la semana 2 le aviso, porque si esta unidad, y aparte del tiempo de antes que me la estoy asumiendo que aquí llega. Lo que usted está diciendo es clave. Porque yo estoy operando con el presupuesto de donde no respeten esos tiempos de entrega, apagan y vamos a perder. Entonces ahí ya no funciona. Claro, obviamente estoy contando, obviamente las 800 no las tengo ahorita porque estamos haciendo un ejercicio de planeación. Así como en un pronóstico las demandas, yo a 6 meses yo no las tengo producidas. ¿Sí? Entonces, pues es un ejercicio de planeación justamente. Bueno, ahora nos vamos a la pieza más compleja que son los rodamientos. Entonces, ¿los rodamientos dependen de quién? Según la lista de materiales. ¿Del qué? Del carro juguete. Entonces, por el momento vamos a ocultar esto porque no me interesa. Bueno, con todos los rodamientos los voy a dejar justo debajo del carro de juguete. Entonces, ¿cuántos rodamientos por carro juguete? 2. Muy bien. Significa que voy a tomar las expediciones de los carros de juguete y las voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Pero no le vayan a dar enter. ¿Por qué razón? Porque los rodamientos dice el ejercicio que tienen una demanda externa. O sea, aparte de los rodamientos que necesito para fabricar los carros de juguete, necesito unos que sean para vender a otra juguetería. Entonces, lo que hago es que en la misma necesidad bruta los voy a agrupar. Entonces, multiplico por 2 y le voy a sumar los rodamientos que en la otra hoja de cálculo están acá como demanda externa. O sea, me voy a ir a la C37 de la hoja anterior, donde casualmente también en la semana 1 no hay demanda. Y entonces, eso es lo que pasa con los rodamientos. Cuando yo tengo piezas que van para
demanda externa y además también es del producto, simplemente yo todo lo unifico en las necesidades brutas. ¿Listo? Si por acá le aparece algo que diga valor o algo así, por aquí valor, es porque no corrigió el 400 que le dije al inicio. Allá en la otra hoja. Y entonces, ahí ya nos da la necesidad bruta de los rodamientos, pero ya incluyendo todo. Los que van para producir los carros y los que necesito para la juguetería externa. ¿Listo? Y ya entonces continuamos como ya veníamos trabajando. Entonces, ¿de los rodamientos hay entradas programadas? Sí. ¿Cuántas? 900. ¿En qué semana? En la 1, 900. Entonces, aquí vamos a escribir 900. Listo. Ahora, vamos a la columna vertebral de la programación. ¿Cuánto es el saldo y cómo se calcula el saldo disponible proyectado en la semana antes del horizonte de tiempo? ¿Está en la semana 0? Inventario inicial menos el inventario de seguridad. Bien, listo. ¿Y ya se la memorizaron a partir de la semana 1? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Del periodo anterior. Ajá, ¿qué más hacemos? Y la lógica de esa fórmula es ir recorriendo la columna respectiva de arriba abajo. Le resto las necesidades brutas. ¿Qué más hago? Le sumo porque esto va a llegar. Y le sumo lo que yo voy a programar acá que quiero que llegue. Esta. Ojo porque debo dejar una de por medio, ¿no? No está acá porque le estaría sumando necesidades. Y lo aprieto porque pasa también. ¿Listo? Listo. Y entonces, ¿qué hacemos? Arrastro de acá. ¿Listo? Y como ya somos eficientes, entonces yo sencillamente puedo tomar toda esta fila, y la voy a copiar, si quiero, y la pego para las otras dos piezas. Porque ya copio y pego las fórmulas. Y si usted abre la fórmula en cualquier caso, va a encontrar exactamente la misma. Ya empezamos a hacer. ¿Listo? Ya podemos complementar y ya no simplemente tenemos que pensar es en la cálculo de las necesidades brutas y el tema de la lotificación. ¿Listo? Bueno, entonces ya esa fórmula, a partir de hoy ya deben tenerla memorizada. ¿Listo? Bueno. En el caso de los rodamientos, ¿cuándo tenemos la primera necesidad neta? ¿Y cuánto? Semana 2, ¿por qué cantidad? 1900. Gracias. Pero ¿cuántas vamos a pedir? ¿Vamos a pedir 1900? No. ¿Por qué motivo? Ah, espéreme porque aquí hay como algo raro. Aquí hay algo raro. Espéreme. Ah, sí, 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 está bien. Pensé que es que de las 8 me da la impresión que era 1500, no, estamos bien. Entonces, resulta que la técnica de notificación nos dice que ya no es lote a lote, sino son múltiplos de 300. Entonces, si yo quisiera hacer múltiplos de 300 y lo quiero hacer manualmente, pues me toca pedir el múltiplo de 300, obviamente, más cercano por encima, porque si coloco 1800 me va a quedar un déficit de 100. Entonces, ¿cuántos pediré? 2100, ¿cierto? Que esa era la idea que usted debía hacer en el parcial, con el múltiplo de 80 o de 75 según la política que tuviera el proveedor. Pero si lo que no lo queremos hacer manual, entonces vamos a usarlo por fórmula. Entonces, para hacerlo por fórmula, por favor, vamos aquí a hacer esto. Múltiplos de, y aquí en lugar de escribir ese texto, vamos a escribir aquí 300. Y esta misma información, como en la siguiente pieza lo mismo, vamos a copiar y pegar. Solo vamos a dejar aquí el valor como tal. ¿Listo? Ahora vamos entonces a saber cuánto vamos a necesitar. ¿Cuánto vamos a necesitar acá? Será entonces, la fórmula para sacar un múltiplo sería múltiplo punto superior ¿de qué cifra base? De 1900 a partir de qué cifra significativa de 300. Y ese 300 usted lo va a dejar fijo. Ya viene a entregar 2100. ¿Listo?
Si usted en el parcial para el tema de los múltiplos hizo la cosa manual, no tengo ningún problema con eso. Lo importante es que usted haya llegado al dato. Y entonces comienza usted a nivelar sobre esa base. ¿Listo? Entonces, ya al tener esta, fíjese que la necesidad son 1900, pero ahora aquí lo que necesito programar para que me llegue son 2100, porque la técnica son múltiplos de 300. Voy a necesitar que me lleguen el 2100 por la técnica que hay. Y eso se actualiza, entonces la necesidad neta aquí se actualiza y pasa a 400, pego acá. Básicamente hay necesidades netas en todo lado, entonces sí lo puedo arrastrar realmente. Y puedo empezar a diligenciar 1800, 1600, 600 y 3200. Ya queda. ¿Listo? O sea, aquí lo que estoy escribiendo es lo que cada vez que voy diligenciando se va viendo el negativo. Algo que quiero hacerles notar a ustedes es lo siguiente. Cuando estábamos programando las otras piezas que eran lote a lote, yo les dije a ustedes que a partir del momento en que aparecía la primera necesidad neta, los saldos disponibles proyectados todos quedaban en ceros porque no sobra nada, porque pido lo que necesito. Pero acá, ¿qué pasa? Acá es sobrante. ¿Y qué característica debe tener estos sobrantes? Si es una técnica de múltiplo de 300, por ejemplo. Algo súper obvio, aparente. Que esos sobrantes jamás podrán ser mayor a 300. Porque si son mayor a 300 significa que usted se pasó de más en el múltiplo de 300 en el pedido. ¿Sí? Si le queda aquí 500, significa que usted puede haber un múltiplo de 300 por encima de ese, aún más cercano que el que escribió acá. Entonces, para usted verificar, los sobrantes acá todos deben ser por debajo de 300, salvo antes de la primera necesidad neta, porque si yo traigo, por ejemplo, un inventario inicial de, no sé, 3000 unidades, pues van a haber sobrantes altos. Pero estoy diciendo es a partir del momento en el que usted encuentre la primera necesidad neta de ahí en adelante, que es en este caso semanados. ¿Listo? Ese primer detalle por el lado de la lotificación. Entonces, el rodamiento es la más compleja porque tiene la necesidad bruta calculada de esta forma, la lotificación y entonces el saldo, en la expedición de pedidos planificados, dice que es cuánto tiempo entrega, una semana. Entonces, me voy a correr una semana atrás. Los rodamientos los mido en unidades enteras, sí. Entonces, al medir en unidades enteras me toca redondear. Punto más que 2100 dividido no 100%, sino 98. Al dividir el 98% y dejar ese 98% fijo, significa que para yo tener 2100 rodamientos, que son los que necesito para poder producir el carro juguete, porque depende del carro juguete, necesito pedir 2143, decirle al área encargada que fabrique 2143 para que a partir de sus 2% de defectos que tiene al final del proceso queden con 2100 sin defectos o perfectas y me lleguen esas que son las que necesito, o si no se me va a afectar la capacidad al final de los carros que puedo fabricar. Y como pido en todo momento, pues aquí sí libremente puedo arrastrar a la derecha hasta la semana 6. Y ya tengo entonces los rodamientos programados. Vamos, 4 de 6 piezas programadas. Y ya hemos evacuado entonces el nivel 1 completamente. ¿Qué nos queda? Ahora pasamos a nivel 2 con ejes metálicos y llantas. Para los ejes metálicos, entonces, ¿contra quién debemos que dependan? ¿De quién? De los rodamientos. Entonces, vamos a programar la pieza que está justo debajo de esa. Ejes metálicos. Y la proporcionalidad de ejes metálicos por rodamiento es ¿cuánto? 1 a 1, ¿cierto? Según la lista de materiales. Entonces, si es 1 a 1, pues simplemente referenciamos las necesidades brutas como las expediciones de la pieza anterior. Y ya empezamos a completar esto. Entonces, ¿cuántas entradas programadas tiene los ejes metálicos? ¿Y en qué momento? ¿Las hay? 400 en la semana 1. Entonces, al haber 400 en la semana 1, ya automáticamente fíjese que la necesidad de la semana 1 se cubrió y sobraron 57 unidades. Es decir, que
la necesidad va a empezar a ocurrir a partir de la semana 2 en adelante. La técnica de lotificación acá es la misma, múltiplos de 300. Entonces vamos a empezar a mirar acá. Ya esto está calculado porque ya la fórmula la copiamos y la pegamos del otro lado, entonces eso no hay problema. Ahora, ¿cuándo hay necesidad neta? ¿En qué semana? La semana 2, ¿por cuánto? 556. Y la fórmula será la misma porque es un múltiplo de. Entonces les recuerdo la fórmula. Múltiplo, punto superior, ¿de qué valor? ¿Contra qué cifra? 300. Entonces por eso pues sería importante dejarle 300. No sé por qué. Porque se corta. Y este lo dejamos fijo. Listo. Ahora sí. Yo veo que hay necesidades netas todo lado acá, porque vienen ya acá, entonces yo esto perfectamente lo puedo extender hasta acá y empezar a diligenciar. 1793. Aquí pasa a 1830, entonces 1830. Luego aquí se actualiza a 343, 343, y aquí se actualiza a 3111. Y ahí ya quedan mis pedidos. Observen que aquí los sobrantes o los saldos disponibles proyectados, todos quedaron por debajo de 300, como la indicación que dije. Si es un múltiplo de algo, a partir del primer momento en donde usted encuentre necesidades netas, los saldos disponibles proyectados serán menor al múltiplo del cual usted está utilizando, 300, en este caso 300. Y vienen las expediciones de pedidos planificados. Entonces, las expediciones de pedidos planificados es ¿cuánto? La misma fórmula. Una semana atrás, entonces me corro. Redondear, punto más. Esto dividido, ¿qué? 95%. ¿Cierto? ¿Con cuántas cifras decimales? 0. ¿Por qué? Redondeo, ¿por qué? Porque estoy hablando de ejes metálicos. No estoy hablando, no sé, de métodos de alguna cuerda para amarrar allá en el circuito. Si pueden ser decimales. Estoy hablando de ejes, entonces no puedo tener medio eje ni un cuarto de eje. Entonces aquí hay que redondear. Y una semana atrás, ¿por qué? Porque el tiempo de entrega es una semana. Y entonces, significa que como tengo un 95% de factor de aprovechamiento, si necesito que me lleguen 600 ejes metálicos en la semana 1, significa que debo pedir 632 en la semana 1 para que esos 32 demás se consideren como los defectos que se van a descontar y me van a llegar las 600 netas que necesito para cubrir la necesidad que tengo allí. Y esto, pues como tengo necesidades todo el tiempo, entonces simplemente lo puedo arrastrar hasta la semana 5. Y nos queda la última. Las llantas, ¿cuántas llantas hay por rodamiento? 2. Entonces, pues yo no voy a poner a ocultar esto, ya eso sí. Depende directamente de qué, las expediciones de quién, pues de los rodamientos, mis rodamientos, expediciones, multiplico por 2, y ahí entonces arrastro hasta el final. No entiendo por qué. Si es que pues, me agarre la de arriba. Y esto pasa que ni como, para mí, como que tiene vida propia esta cosa. Bueno, en fin. Entonces, ¿cuántas entradas programadas hay de los rodamientos? De la llanta. ¿Y qué es de mal? 2. Significa que vamos a colocar 600 por aquí. Listo. Entonces, a pesar de que colocamos 600, no alcanzó a cubrir la necesidad de la semana 2. Entonces, ¿vamos a qué? La necesidad neta es 312 y la técnica de lotificación aquí es lote por lote. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, como todas tienen necesidad, pues yo voy a arrastrar referenciar esto hasta el final, ¿cierto? Como está de referenciar este valor, entonces comienzo a diligenciar acá, 3.674, 674,
1.226 y 6.736. Observen aquí cómo, ¿se acuerdan las cantidades que decíamos 800 carros? Pues fíjense cómo eso se amplió a una pieza de nivel 2. Ya hablamos del orden de 4.000, de miles, ¿sí? Entonces, y el factor de aprovechamiento, pues, es del 95%, una semana de tiempo de entrega, pues, y hablamos de llantas, no podemos tener media llanta, entonces aquí hay que redondear, punto más, esto dividido el factor de aprovechamiento, que es el 95% a 0 decimales, y eso, pues, hace que toque pedir más de lo que vamos a necesitar que llegue por el tema de defectos y por el tema de calidad. Y ahí ya queda programado pues el MRP. ¿Qué hago para mostrar las filas? Selecciono acá, clic derecho, mostrar. Y ya. La fórmula del inventario disponible. La misma de siempre. La misma que ya debe estar memorizada. Saldo disponible el anterior, menos necesidades brutas, más entradas programadas, más entradas de planificación. La misma que está ya en sí representada. Ya digamos, les robo medio minuto simplemente para decirles que con respecto a este tema, alguna pregunta que puede surgir naturalmente es que, diga, profesor, ¿qué pasa si, por ejemplo, el tiempo de entrega son 2 semanas y resulta que yo tenga necesidades netas en la semana 1? Entonces, si el tiempo de entrega es de 2 semanas, significa que me va a tocar programar expediciones una semana antes de la semana 1 de programación. Pues si aparece así, pues le toca correrse hacia atrás, ¿cierto? O sea, que obligue a que hayan expediciones, el momento en el que hay expedición de periodos planificados más temprano aquí es la semana 1, pero porque los datos están así, pero puede haber casos en donde necesariamente la primera expedición de periodos planificados tenga lugar antes. Entonces, pues toca escribir antes, porque según los datos me toca pedir es antes de la semana 1 y ahí tocaría entonces empezar a ampliar las columnas hacia la izquierda, pero pues digamos para no tener ese inconveniente acá, pues procuro que los servicios tengan como que estén armados de esa manera. Más adelante en el tema de notificación, si hay uno donde sí me va a tocar pedir como en la semana 0. Una pregunta que puede surgir allí, porque si las expediciones si hay más de 3 semanas, entonces me toca pedir más antes de la semana 1, pues no hay manera, no hay de otra, sino porque los datos siguen de esa manera. Entonces, les he robado ese último minuto para hacer esa aclaración, por supuesto, esa aclaración cierta. El viernes entonces continuamos, haremos otro ejercicio, los otros referidos pues son sencillos realmente. Tienen un detalle, es que el tema de la lista de materiales está en prosa. Es decir, no está algo machito, no está lanzas, tienen que armarlo. Nos vemos el viernes.